Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba, diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombre de animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Agradecidos por continuar brindando los estudios y compartirlos con el mayor número de personas. Ayúdenos a extender el reino de los cielos mediante la difusión del Evangelio de Jesucristo, y muchas almas vengan a los pies de Cristo. Escríbanos en los comentarios sus sugerencias, pues para nosotros es importante mejorar cada día. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos 10:9, nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Sí, Señor. Nuestro estudio se centra en el arrepentimiento de los pobladores de Nínive, y se encuentra en el libro de Jonás 3, versículos del 1 al 10. Dios le da al profeta una segunda oportunidad para advertir a la cruel ciudad de Nínive que se arrepienta, de lo contrario sería destruida. Note usted que, para sorpresa de Jonás, todos, desde el rey hasta los plebeyos, llegan a arrepentirse y ayunan, lo que lleva a Dios a frenar su castigo y mostrarle su infinita misericordia. Después de esta lección, Jonás actuó en obediencia y proclamó el mensaje de destrucción en Nínive que el Señor le había encomendado. En respuesta, la nación se arrepintió, y Dios no derramó en ese momento su juicio sobre ella. Sin embargo, Jonás no estuvo de acuerdo con esta decisión divina. Mire, el accionar de Dios: y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Esto muestra el asombroso amor de Dios por un pueblo descarriado. ¿Cómo no lo haría ahora por la humanidad sin freno? Aunque Jonás hizo todo lo que pudo para resistir el primer llamado de Dios. Después de que Jonás se arrepintió, Dios lo llamó nuevamente, aunque Dios no tenía la obligación de hacerlo. Lo hizo por misericordia y gracia.
¿Cuántos de nosotros que hemos sido llamados a entregar la palabra de Jehová realmente lo seguiríamos haciendo si no fuera por esta paciente y perfeccionadora gracia de Dios? Seguro que no muchos. Como le hemos fallado y nos hemos quebrantado en nuestro ministerio, y a menudo no en un terreno tan alto como el del fracaso de Jonás. Dios estaba decidido a hacer la obra a través de Jonás, por lo que no se dio por vencido con el profeta reacio. A menudo Dios está así de comprometido a hacer su obra a través de un hombre. Supongamos que se nos ha dado el problema para que lo resolvamos. ¿Cómo se movería a esta ciudad al arrepentimiento? ¿Cómo abandonarán su vicio y adorarán al Dios de Israel todos sus habitantes, desde el más alto hasta el más bajo? Dios sigue llamando a hombres dispuestos a la obra misionera. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por un lado, el arrepentimiento de Nínive se convirtió en un indicador de esperanza para Israel. Si Dios perdonó la maldad extrema de esta nación pagana, podía extender gracia a su propio pueblo si se arrepentía. Por otro lado, sirvió de confrontación para Israel, ya que con un solo mensaje, aquella nación pagana reaccionó con mayor temor al Señor que el rebelde reino del norte. La orden ahora fue: proclama en ella el mensaje que yo te diré. En lugar de decirle a Jonás que clame contra Nínive, esta vez Dios simplemente le dice a Jonás que vaya allí y espere más instrucciones. Dios a menudo obra de esta manera y nuestra carne a menudo encuentra irritante que lo haga. La historia de Jonás demuestra por qué Dios nos guía tan a menudo un paso a la vez sin decirnos más. Cuando Dios le dijo a Jonás lo que diría en Nínive, Jonás rechazó el llamado. Dios a menudo solo nos dice lo que podemos manejar en ese momento. Ahora vemos los pasos de Jonás. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Habiendo aprendido la lección de que resistir la voluntad de Dios es inútil y contraproducente, Jonás ahora obedece el llamado y va a Nínive. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. La idea detrás de esta declaración probablemente se refiere a cuánto tiempo tomaría caminar alrededor de la ciudad del gran Nínive, el área metropolitana alrededor de la ciudad. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás enfatizó al pueblo de Nínive lo que sucedería si no se arrepentían. La ciudad sería destruida en juicio. Sin duda, este no fue todo el mensaje de Jonás a la gente de Nínive, pero claramente era su énfasis. Destruida es una palabra aplicada a la destrucción de Sodoma y Gomorra, que los moradores sabían de lo ocurrido en esos dos pueblos. Vemos que Jonás predicó este mensaje con fervor, y tal fervor se convierte en un ministerio que tiene que ver con las almas inmortales, dormidas y muertas en el pecado, colgadas al borde de la perdición e insensibles a su estado. La verdadera influencia del mensaje, inspirada por el Espíritu de Dios, tuvo repercusiones chocantes y alarmantes de lo que podría venir si no obedecían al mensaje. Y los hombres de Nínive, la palabra arrepentimiento no está en este pasaje, pero el arrepentimiento no es realmente una palabra, es algo que haces. Y estas personas se arrepintieron. Uno puede tener arrepentimiento sin que se produciese la palabra misma, y uno puede decir la palabra arrepentimiento y nunca arrepentirse verdaderamente. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. El arrepentimiento comienza con creer en Dios. A medida que creemos en Él y en su palabra, tenemos el poder de transformar nuestras vidas como Él quiere. Puedes hacer muchas otras cosas asociadas con el arrepentimiento, pero si no comienzas con creer y confiar en Dios,
todas son obras inútiles de la carne. Los hombres de Nínive proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. El arrepentimiento significa hacer algo. La gente de Nínive ayunó, se lamentó como si estuvieran de luto y lo hicieron desde el más alto hasta el más bajo, desde el mayor hasta el menor de ellos. Si algo tiene el arrepentimiento es que no nos permite seguir como de costumbre cuando llega el arrepentimiento. Algo tiene que cambiar y algo tiene que ser diferente. En su caso, la gente de Nínive se quitó la ropa normal y se vistió de cilicio, una tela gruesa y vasta, normalmente hecha de pelo de cabra. Su uso mostraba el rechazo de las comodidades y de los placeres terrenales. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El arrepentimiento significa volverse de su mal camino. El arrepentimiento significa cambiar de opinión y alejarse de tus acciones pecaminosas anteriores. Esté a cuenta con Dios. Tiempos en la cual podamos arrepentirnos de nuestro mal camino y el Señor pueda limpiar nuestras vidas y ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén.